Gracias por continuar con nosotros. Bueno, como anunciáramos hace un momentico en escena, Natanael Concesión. Natanael, bienvenido a este espacio. Yo no tenía el lujo por primera vez, ¿verdad? Yo no había tenido la oportunidad de verle en esta escena, hermano. Bueno, un placer compartir contigo, Ángel, Jorge y María de los Ángeles. He disfrutado mucho la introducción que ustedes han hecho del programa, todos los comentarios que han hecho. Una persona muy cercana al expresidente Leonel Fernández. O sea, usted de lo que orienta a Leonel Fernández. ¿Usted fue lo que hizo que Leonel se fuera del PLD entonces? No, yo soy de lo que aprendo de él. El presidente Fernández es una persona que yo creo muy capaz, ha sido 3 veces presidente de la República, así que yo lo que puedo ser es alguien que aprendo de él. A mí me consta que usted ha sido de los articuladores, de los artífices, de los creadores del concepto de alianza opositora. Por el rescate de RD, eso está muy largo. Sí. Bueno, esta alianza que cuando habla de rescate de la República Dominicana, que van a rescatar. Bueno, ustedes introdujeron parte de lo que vamos a rescatar. Vamos a rescatar la educación de la crisis en la que está, en la que los estudiantes no aprenden, en la que no hay aula, en la que hoy inicia el año escolar, como bien ustedes decían, y no solo que hay esas carencias físicas, sino que también hay una carencia de un modelo educativo. Los recursos se invierten y no se sabe qué se está aprendiendo. La Asociación de Profesores dice que uno de los graves problemas de educación es que no hay ni agua ni jabón. Es decir, esa crisis para nosotros representa un retroceso. Y lo que queremos es rescatar a la República Dominicana de ese retroceso para volver al progreso. Eso se da también en el sector de la seguridad ciudadana, que ustedes apuntalaron muy bien. Hay una crisis de la seguridad ciudadana, hay una, como dice el presidente Fernández, nos sentimos en arresto domiciliario. Es decir, salir de la casa, tú sientes la aprensión de que va a ser atracado, de que algún familiar tuyo no va a regresar sin ser víctima de un acto de violencia. Vamos a rescatar el país del alza de los precios. El 63% hoy día de los dominicanos dice, atención, que su situación está peor que antes de iniciar este gobierno. Peor, no mejor. Vemos que la economía este semestre ha crecido un 1.4%, que han disminuido las ventas de los principales comercios, que hay una crisis generalizada y un malestar. Y nosotros sentimos que eso tiene que ver con factores atribuibles al gobierno y que una nueva dirección del Estado pues volvería a llevar al país por otro sendero. Es lo que motiva la alianza. Es decir, no una alianza de distribución de cargos, es una alianza que busca representar un nuevo sendero de desarrollo para la República Dominicana. En el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, que son las plazas más fuertes, porque son las provincias más grandes, la provincia de Santo Domingo, no ha podido concretarse una alianza. Hay ya candidatos oficialmente. ¿Qué sucederá ahí? ¿Se quedará la alianza hasta donde ha llegado? ¿Se le buscará un bajadero? ¿Habrá otras provincias o quizás otro municipio donde la alianza se pueda concretar? Bueno, es importante entender que esta alianza es histórica en muchos sentidos. Primero, estamos hablando de partidos que se dividieron. Lo primero que ha habido es cicatrizar una herida y reunificar estas fuerzas a 3 años de un proceso de división, y eso de por sí ya es un gran logro. La alianza abarca un acuerdo presidencial, municipal y senatorial. Usted pregunta por demarcaciones específicas que todavía no han sido objeto de acuerdo. Recuerden que esta alianza va por fases, y en la primera fase se ha logrado más de lo que la mayoría de la gente pensaba posible. Estamos hablando de una alianza que redefine el escenario político a nivel presidencial. Con la cláusula de segunda vuelta hay un nuevo escenario. Se ha logrado una mayoría electoral. El país tiene 4 partidos mayoritarios y 3 están en esta alianza, 3 de los 4. Y están en esta alianza fuerzas políticas y sociales que representan una mayoría electoral. Hoy día la alianza te da un 55% de intención de voto, conjunta las fuerzas. Es decir, es una alianza que incluso tiene capacidad de triunfar en primera vuelta. Pero en política, don Maduro, no son 4, acuérdese, aunque tengan los números. Bueno, ¿Usted está sumando los totales? No, estoy diciendo que históricamente esa fuerza gobernó en 20 de los últimos 24 años hasta las elecciones del 2020. Por lo tanto, esa suma funcionó. Lo que estamos diciendo es que si esa fuerza que gobernó, que hizo una mayoría, tiene una recomposición como la está teniendo, puede retener el poder. Luego de la alianza del gobierno, en las redes sociales vi que los ataques eran feroces. La alianza de los ladrones, algo así es que le dicen ellos. Bueno, evidentemente que el adversario ante algo que le perjudica reacciona, y reacciona de manera virulenta. Pero eso es bueno discutirlo. Cuando se habla aquí de transparencia y de honestidad,
¿cuáles son las normas que permiten la lucha y el combate a la corrupción y quiénes la crearon? Esas normas se crearon en la gestión del presidente Fernández y de estas fuerzas que se están reunificando. Es decir, los instrumentos legales con los que se persigue el crimen, la delincuencia y la corrupción se creó. Y si tú eres condescendiente con la corrupción, no vas a crear las normas que la persiguen. Y luego esta administración tiene 27 funcionarios destituidos por problema de la corrupción y 6 funcionarios electos deportados por narcotráfico. Es decir que si vamos a una alianza de la impunidad, creo que sería en otro lado que se daría, no en el lado nuestro. O sea, lo que se está vendiendo en función de lo que ha planteado María de los Ángeles es que... Honestidad versus corrupción. Exacto. Lo honestos son ellos porque el presidente en su pequeño discurso, diminuto discurso para decir que va a buscar la repostulación, pues la reelección, dijo que los honestos son ellos. O sea, usted está diciendo que hay una negación en la práctica a ese concepto de honestidad, que no puede ser la bandera del gobierno. No puede ser porque los datos contradicen eso. Dígame en qué momento en la administración del presidente Fernández hubo 6 funcionarios electos deportados por narcotráfico. Eso aquí no se recuerda. O que hubo 27 funcionarios destituidos en el mismo gobierno por problemas de corrupción. En 3 años, en menos de 3 años. Entonces, bueno, evidentemente que hay problemas de ese tipo. No creo que ese sea el contraste. Creo que el contraste aquí es otro. El contraste es entre retroceso y progreso. El contraste entre desarrollo o no. Ese es el contraste que vemos entre si funciona o no la educación, si funciona o no la seguridad, si el pueblo dominicano puede comer, si funciona el transporte, si las promesas se cumplen. Es decir, esos son los contrastes. Evidentemente uno entiende la estrategia de comunicación del gobierno es que ese contraste no exista y llevar a un contraste que tampoco es ganancioso para el gobierno. Hay un punto de la alianza, don Ángel, donde decía que los candidatos de un partido no podían acompañar al candidato presidencial del otro partido. Sin embargo, en algunos van en la misma boleta, como en el caso de los senadores, que van a estar en la boleta de varios de los partidos de la alianza, otros estarán en todas, como el caso de José del Castillo, que se anunció que estará, Bauta Rojas, o sea, los 4 que se anunciaron. Entonces, ¿cómo en caso de que esto no se respete, que la alianza tiene como medida para prevenir esto? Y, por ejemplo, ¿cómo el candidato va a buscar esa militancia si no se puede acercar al candidato presidencial de ese partido? Mira, lo que planteas no está escrito en lo que hemos acordado, o sea, no está previsto de esa manera. Sin embargo, es cierto que hay proyectos presidenciales distintos en la alianza, por lo tanto hay que respetar la identidad política dentro de la diversidad de la alianza, y básicamente el sentido de prudencia es lo fundamental. Es decir, si eres un candidato de las 3 fuerzas y va el candidato presidencial, evidentemente que tiene que endosarte su fuerza también. Ahora eso no implica que ese candidato a senador renuncie a su identidad y a su proyecto político. Sí, lo vimos, por ejemplo, en la alianza anterior, que varios candidatos, inclusive Bauta, que se estuvo mencionando, corrió la provincia de Hermanas Mirabal con Luis Abinader. Y claro, Franklin en San Cristóbal. Claro, porque hay que compactar la fuerza. Es decir, si tú vas por la fuerza del pueblo, por el PLD y por el PRD, exacto, debe haber alguna simbología que va a ver que esa fuerza te apoya. Claro. Ahora eso requiere unos niveles de prudencia, porque tampoco se debe generar confusión. Por lo tanto, ahí es la prudencia y la sensatez. Por eso no me quedó claro que en esta ocasión se citara eso y que se tratara de separar. Pero insisto, no está en ninguno de los documentos que hemos acordado. Ahora, puede ser objeto de discusión en esta nueva fase, pero no ha sido todavía acordado. Ahora, Natanael, hay un tema que a mí me ha llamado la atención, que no ha sido abordado con propiedad al arrancar la alianza. Evidentemente que el gobierno se sintió sorprendido con el anuncio de la alianza y no ha tenido tiempo de reaccionar, andan buscando cómo van a reaccionar como respuesta a la alianza. Pero sí he notado que en la estructura partidaria de cada uno de los sectores no hay el nivel de conciencia sobre la alianza. ¿Cuáles son las expectativas? O sea, Miguel fue muy enfático en anunciar, esta es la primera etapa, la primera parte de una alianza, pero ese mensaje no ha calado, no ha llegado a todos los sectores. ¿Cómo hacerle saber a las bases, a los dirigentes de cada provincia, de cada municipio, que ese es un proceso que está en desarrollo? Muy buena observación, Ángel. Justamente las 3 fuerzas políticas se encuentran, posterior al anuncio, han estado sosteniendo encuentros con los liderazgos de cada uno de los territorios, de cada una de las provincias, municipios, con el liderazgo político de su organización, y han estado haciendo una pedagogía política de lo acordado
y han estado estudiando los escenarios en los que se puede ampliar la alianza, porque es bueno explicar que aquí hay temas legales y temas políticos, es decir, hay territorios en los que hay candidatos ya seleccionados por partido que tienen derechos adquiridos. Hay otros lugares en los que si no hay un consenso, no hay un ambiente en los territorios favorable a la alianza, no se puede lograr una alianza. Por lo tanto, lo que se pacta requiere mucho del consentimiento o del acuerdo con los territorios. Y ahora están cada una de las direcciones de los tres partidos y las comisiones de estos partidos que negociamos estos acuerdos, nos encontramos inmersos en ese diálogo interno dentro de nuestros partidos. Y producto de ese diálogo se llevará a cabo otras rondas de conversación con lo que cada quien haya podido obtener de esos distintos diálogos, encuentros que se están teniendo. O sea, ese levantamiento del territorio, del campo, del interior del país, traerlo a la mesa para rehacer el cuerpo. Ahora, correcto, había una alianza que estaba pautando en torno a Leonel Fernández, el grupo de José Fran Peñaguaba, se llamaba Gana o algo así. Ganaremos, no se llama todavía, es decir, no es contradictorio con este esfuerzo. Ganaremos es un grupo de partidos, ya está ahí el PDI, ya está el PQDC, está el mismo José Fran, está Movimiento Rebelde, está el general Soto Jiménez, está Aníbal García Duvergé del PUMI y otros más que seguiremos anunciando en los próximos días. Esa alianza es una alianza integral de primera vuelta que incluye partidos que nos apoyan a nivel congresual, municipal y presidencial en primera vuelta y en segunda. Es decir, es una alianza que forma parte de el escenario opositor y que son partidos que, bueno, son parte esencial de nuestros aliados. La alianza ¿Y cómo se va? Pero habrá un punto de integración al rescate RD. Sí, evidentemente que sí, habrá un protocolo de integración que discutiremos con esos aliados y con los otros partidos. Lo que pasa es que Rescate RD hay que recordar que tiene 3 proyectos presidenciales, por lo tanto no es una alianza de primera vuelta, es una alianza en lo presidencial de segunda vuelta. La alianza Ganaremos es una alianza de primera vuelta, con partidos que nos apoyan desde la primera vuelta. Pero Esa ustedes es la están diferencia. muy confiados en que habrá segunda vuelta, Natanael. Yo recuerdo que Gonzalo y Danilo pensaban lo mismo y la mayoría de los danilistas, y esto no fue así. Creo que solamente una vez fue cuando Leonel Fernández hubo segunda vuelta. Después de ahí no se ha repetido. Bueno, lo que te dice la data es lo siguiente. La política siempre es impredecible, por lo tanto no es una ciencia exacta de que 2 más 2 dan 4, pero la data te dice lo siguiente: cuando el partido que esté en tercer lugar tiene más de un 10%, hay una segunda vuelta. Okay. Ese es el escenario de hoy. Luego, cuando tú ves los números del gobierno, no le dan para una primera vuelta, y cuando tú ves los números de la oposición, son números prometedores, pero al día de hoy ni la oposición ni el gobierno ganan en primera vuelta. Ahora, la oposición unificada ganaría en primera vuelta, eso sí te lo dicen las estadísticas. Y luego hay un dato que quizás no se ha analizado mucho. En la elección del 2020, el presidente Abinader ganó, atención a este dato, con 24.857 votos, más de lo que ganó Hipólito en el 2012. ¿Por una razón? Porque hubo una abstención de casi un 45%. Es decir, hubo 15% una abstención más. De un 54%, apenas votó el 46% de la población. No, digo, un 15% más de lo que se suele abstener fue la abstención. Sí, correcto. La abstención fue alrededor de un 15% más. Eso significa 1 millón y pico de personas que votaban y no votaron. Es decir, que cuando se habla ahora de un escenario de primera vuelta, se habla de casi 3 millones de votos, 2.800 votos. Y eso es un gran desafío para cualquier bloque en este momento, sobre todo cuando consideramos que los que gobiernan hoy ganaron con 24.857 votos más que con lo que perdió Hipólito en el 2012. Ganaron con 2.100.000 votos, más o menos, ¿verdad? Sí. Y eso implica, en función de tu análisis y en función de la data que estás analizando, que no han superado ese número. Bueno, indica que en un estado de malestar como el que hay en el país y en la región por el tema económico, donde del 2016 a la fecha han habido 19 elecciones en América Latina y 17 la ha perdido el oficialismo, indica que los pronósticos no son buenos. Natanael, hay preocupación con el tema de la Junta Central Electoral, que los partidos, ninguno, han querido acatar la decisión de la Junta en torno a la campaña electoral. El expresidente Leonel Fernández, pues, desempolvó las decisiones del tribunal
constitucional en ese sentido. ¿Ustedes van a seguir haciendo actividades al margen de lo que la Junta Central Electoral ha decidido? Mira, esto es un tema muy serio, el que ha ocurrido en el país, porque, primero, ¿cuál es el valor de la Constitución y de las leyes? Porque la Junta está sujeta a la Constitución al igual que nosotros. ¿Qué pasa si la Junta o cualquier órgano toma una decisión que es contraria a la Constitución? Es una decisión ilegal. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que la decisión de la Junta, no porque nosotros lo entendemos, es que el Tribunal Constitucional en 2 sentencias, no en una, declaró inconstitucional los artículos sobre los cuales la Junta está limitando derechos fundamentales. Entonces nosotros vamos a apoyar limitación de derechos fundamentales cuando hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que no y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué precedente sería para el país que el órgano electoral base sus decisiones en normas inconstitucionales? Eso es muy grave. Lo que el país debería estarle pidiendo a la Junta es por qué mantiene una decisión inconstitucional. Y lo que están en desacato es la Junta, porque está desacatando 2 sentencias del Tribunal Constitucional y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Y si eso hoy lo hace la Junta, mañana lo puede hacer cualquier otra institución con los derechos suyos, con lo de su familia, con lo de sus hijos. Por eso es que los derechos fundamentales se deben defender. Y en este país, lamentablemente, cuesta demasiado que se entienda para qué sirve una constitución y lo que significa una constitución. Ya tuvimos que marchar pidiendo respeto a la constitución. O sea, hay que entender que la constitución es una norma que hay que respetar y que pone límite al poder de todos. No solo al poder ejecutivo, a todos los poderes le pone límite la Constitución. ¿La Junta está fuera del límite de la Constitución? Claro que no. ¿Y cuál es nuestro deber? Hemos usado las vías de derecho. Nosotros le hemos escrito a la Junta formalmente como partidos opositores, le hemos señalado la sentencia que su comunicado está inobservando y le hemos pedido algo razonable. Le hemos pedido que desista de algo que es inconstitucional. Pero además, el día de hoy, los partidos de oposición, en la mañana de hoy, estarán depositando un documento reiterando de nuevo que ya lo habían hecho en el pasado. Es reiterándolo exactamente. Y no le hizo caso la Junta a ese primer documento. No nos ha dado respuesta. Pero además estamos pidiendo una segunda cosa ahora. Estamos pidiendo una audiencia de la Junta con los partidos para discutir el tema. Porque además la Junta, por vía de un comunicado, está limitando derechos fundamentales y no ha escuchado a los partidos. No ha habido una audiencia en lo que el tema se discute. El problema, Natanael, es que se ha tratado de fijar en la opinión de la gente de que los partidos no han obedecido la observación de la Junta. Que está desacatando. Pero se desconoce que los partidos accionaron frente a la Junta para que se salvara esa situación. Así es, pero además hay que insistir, la Junta está desobedeciendo 2 sentencias del Tribunal Constitucional y una del Superior Administrativo. Las que están desacatando el orden legal constitucional no son los partidos. Es el órgano que no está obedeciendo a una orden no de los partidos, a una orden del Tribunal Constitucional que según nuestras normas es vinculante a todos los poderes del Estado, a todos. Pero esas leyes electorales y de partidos políticos las aprobaron todos los partidos. En efecto, y fueron al Tribunal Constitucional y hubo artículos que el Tribunal declaró inconstitucional. Es correcto. ¿Qué significa cuando el Tribunal declara un artículo inconstitucional? Que ese artículo deja de existir y que nadie lo puede invocar porque es contrario a la Constitución. Entonces es admitible que la Junta invoque un artículo inconstitucional y no ponga una limitación. Pero Román es abogado. Román estuvo en el Tribunal Electoral, conoce la Constitución. Me extraña que haya invocado estos artículos sabiendo que fueron declarados inconstitucionales. O sea, ¿usted cree que haya algún tipo de situación para querer beneficiar al oficialismo? Yo siento que los jueces son seres humanos y pueden cometer errores. Él dio unas declaraciones después de hacer los partidos de observación que me parece fueron adecuadas, que fue decir que la Junta iba a estudiar y revisar esa sentencia y esperamos que lo estudien y cuando la estudien descubrirán lo que todos hemos visto, que la sentencia declara inconstitucional los artículos en los que la Junta basó el comunicado. Eso es así. Mira, Natanael, el tema, entremos a Fuerza del Pueblo un momentico, adelante. Ya nos quedan un par de minutos en este espacio, pero me ha llamado la atención que ustedes han vuelto a llamar a una concentración en la Plaza de la Bandera. ¿Ustedes le quieren robar a la sociedad civil la Plaza de la Bandera? La sociedad civil está todo el que estaba en la Plaza de la Bandera está en el gobierno. Esa plaza es de ellos, Ahora Leonel quiere coger la plaza para Leonel. ¿Y qué vaina es? Yo recuerdo que la primera organización político-social que hizo una manifestación en la Plaza de la Bandera en octubre del 2019 fue Leonel Fernández y la hoy Fuerza del Pueblo, no era en ese momento Fuerza del Pueblo. Cuando la sociedad civil tomó la plaza fue en febrero, nosotros fuimos en octubre. Y hasta donde sé, la plaza es un espacio ciudadano
Y a la manifestación del 23 están invitados todas las organizaciones de la sociedad, aprovecho para hacerlo por tu vía, organizaciones sociales, religiosas que quieran acompañarnos a festejar el que nuestra organización política ha logrado una afiliación de una cantidad de personas que creen en la vuelta por el progreso y el desarrollo, y además en recordar y conmemorar una fecha histórica del profesor Juan Bosch, que se conmemora el 25 de septiembre, el golpe de Estado, y lo que queremos conmemorar es la reflexión de la importancia de la constitucionalidad, porque detrás de eso hubo reclamo de la vuelta a la constitucionalidad y la importancia del orden constitucional. ¿Podrías tú llevármele un mensaje a Leonel Fernández? Porque Con gusto. La verdad es que hay una realidad de que el plátano está caro. El plátano subió insoportablemente y va a subir más ahora después de esta vaina de Franklin, que se nos olvidó hablar de Franklin. Sí. Franklin el malo, ¿verdad? Y Leonel sigue diciendo, ¿quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los plátanos? Van para la Plaza de la Bandera a hablar de plátano y huevo. No, Leonel también habla de inteligencia artificial, habla de la calidad de la educación y habla del progreso, pero también habla de lo que padece el pueblo dominicano, como los problemas de la alimentación y el alza de los precios. Pero le invitamos a que usted nos acompañe en la Plaza de la Bandera y en primera fila con nosotros y el presidente pueda ser testigo de lo que ocurrirá ahí. El 23 de septiembre en la Plaza de la Bandera. Bueno, gracias a Natanael Concepción. Él es miembro de la alta dirección del partido Fuerza del Pueblo y de los principales gestores de la Alianza Rescate RD. Gracias, patrón. Este espacio es suyo. Gracias. Esperamos que no sea la única vez que esté con nosotros. Siempre que me inviten aquí estaré. Un honor. Gran placer. Para María de los Ángeles, para Jorge Minaya y para mí, un honor haber estado con ustedes. Nos vemos mañana en esta escena.